Bienvenidos, estimados participantes. Mi nombre es Violeta Herrera, magíster en nutrición. Les damos las bienvenidas del curso Visita Domiciliaria para la gestante y puérpera para la prevención y control de la anemia en el contexto del COVID-19. Vamos a desarrollar la unidad 3, que son los conocimientos técnicos de nutrición, para realizar la consejería tanto para la gestante y la puérpera. Importante para poder realizar nuestra visita domiciliaria. Vamos a estandarizar algunos conceptos. El primer concepto son las oportunidades de crecimiento. Nosotros tenemos 3 oportunidades de crecimiento. La primera es desde la gestación al nacimiento. La segunda tenemos que es desde el nacimiento hasta los 3 años de vida. Y la tercera, que es desde los 3 años hasta la adolescencia. Esto es muy importante porque nos va a dar una pauta de en qué etapas de la vida podemos intervenir, ¿no? La primera etapa, que es la más importante, es el periodo prenatal con un inicio temprano de la atención prenatal, ¿no? Y también en el periodo postnatal, donde ocurren los 2 primeros años de vida, sobre todo. En esta lámina podemos ver por qué la velocidad de crecimiento es mucho mayor en la gestación. Vemos, por ejemplo, aquí, que el pico más alto ocurre entre las 20 a 22 semanas de gestación, ¿no? En esta etapa es muy importante, miren, ¿no? Y luego va bajando la velocidad de crecimiento a través del tiempo, ¿no? Entre las 20 y las 22 semanas, en donde ocurre el mayor pico de crecimiento, si ocurre una anoxia, tanto el peso y la talla y el perímetro cefálico del niño se puede deteriorar el estado global, ¿no? Del niño, ¿no? Si ocurre después, puede ser deteriorado un poco el peso, pero no tanto los otros componentes del niño. Lo que vamos a conversar ahora, vamos a compartir, está en la RM460, que es una guía técnica del año 2015. Vamos a compartir algunos mensajes de alimentación y nutrición que deben darse tanto a gestantes y puérperas, que van a depender estos mensajes de su estado nutricional y de la semana de gestación o de puerperio en la cual se encuentran. Tenemos 8 mensajes que debemos tenerlos muy en cuenta, que tienen mucho que ver con la cantidad, con la calidad, con la densidad y con el tipo de alimentos y la forma de consumir estos alimentos para que puedan ser aprovechados por nuestras gestantes o nuestras puérperas, ¿no? Y también el consumo de suplementos importantes en esta etapa de la vida. Veamos el primer mensaje, que es preparaciones más densas, como son los segundos y las ensaladas. Este mensaje es muy importante porque tenemos muchas costumbres de consumir en estas etapas alimentos un poco menos densos, como sopas y caldos, que no van a permitir que el niño alcance su desarrollo y que la gestante tenga una buena ganancia de peso, ¿no? Veamos acá, por ejemplo, según la FAO OMS1 del año 2001, ellos nos han dado unas pautas para ver el consumo adicional de calorías para la mujer gestante y puérpera. Por ejemplo, en el primer trimestre nos dicen que debemos adicionar 85 kilocalorías por día. En el segundo trimestre, 285 kilocalorías por día. Y en el tercer trimestre, 475 kilocalorías por día. Pero para gestantes con peso adecuado que acuden a su primer control en el segundo trimestre, nos recomiendan adicionar a sus requerimientos 360 kilocalorías por día durante el resto del mismo trimestre. Por eso es importante este primer mensaje que debemos proponer a las gestantes y madres que lactan, de consumir preparaciones de alta densidad como son los segundos con ensaladas. Ahora, para las puérperas nos dicen que debemos adicionar 505 kilocalorías, ¿no? Pero en el caso de que las puérperas estén desnutridas o con ganancia insuficiente de peso, se recomienda adicionar a sus requerimientos normales en el primer semestre 675 kilocalorías por día. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Promoviendo el consumo de segundos.
El segundo mensaje que estamos trabajando es el consumo de alimentos de origen animal. La leche, el pescado, los huevos, la carne, el hígado, la sangrecita, el vaso u otras vísceras puras. Como vemos en la pantalla, la cantidad que nos estamos recomendando son 5 cucharadas, ¿no? Cucharadas en las 2 comidas principales o 5 cucharadas 2 veces al día. Si vemos por porciones, podemos decir un filete mediano, en el caso de hígado, por ejemplo, hígado de res, en el almuerzo y un filete mediano en la cena, ¿no? Esas son las recomendaciones para cumplir con las necesidades o los requerimientos de hierro que necesitan nuestras gestantes. Los alimentos que tienen hierro sabemos que son estos alimentos, carnes oscuras, ¿no? Que van a ayudar a prevenir y también a tratar la anemia. En el caso de que no existan estos alimentos, también nosotros estamos proponiendo el consumo de otras fuentes de origen animal, como es la leche, de repente el queso, el yogur o los huevos, ¿no? Pero en el tema de alimentos ricos en hierro, nos vamos a enfocar en estos alimentos oscuros, carnes oscuras, vísceras oscuras, que tienen gran cantidad de hierro. ¿Y por qué? Porque las necesidades de hierro, en esta gráfica podemos ver que las necesidades de hierro de la madre y el feto son muy altas, ¿no? Llegan casi a 6 miligramos por día en relación a otros momentos en que la madre está de repente en la etapa de menstruación o en la lactancia, y la gestación es mucho mayor. ¿Para qué? Para el desarrollo del feto, para el desarrollo de la placenta, para síntesis de glóbulos rojos adicionales para reponer las pérdidas del parto y también para evitar recién nacidos con bajo peso al nacer y prevenir la anemia. Entonces, en todo el embarazo, las necesidades de hierro están aumentadas. En el puerperio también, pero en el embarazo es mucho mayor. Veamos aquí el contenido de hierro en 100 gramos de alimentos de origen animal. El primer puesto lo tiene la sangre de pollo cocida, ¿no? Que tiene casi 30 miligramos de hierro. Continúa el vaso, el hígado, ¿no? Y así sucesivamente, y vemos al final el último puesto que es el pollo, ¿no? Considerando que el pollo es un alimento que es de uso común, tenemos que hacer reconocimiento a nuestras madres, a nuestras gestantes, a nuestras puérperas, que elijan los alimentos que tienen más cantidad de hierro, para que puedan luchar contra la anemia, ¿no? Prevenir la anemia, que es lo que nosotros estamos proponiendo. El tercer mensaje que debemos dar a las madres es que ellas deben de consumir sus alimentos en formas fraccionadas, ¿no? Porque algunas gestantes, por ejemplo, dicen que no desayunan, que almuerzan nada más, o que almuerzan y no cenan, etcétera. Entonces nosotros debemos proponerles que las gestantes deben de consumir 3 comidas principales más una ración adicional. Y las puérperas, 3 comidas principales más 2 raciones adicionales, ¿no? Esto es muy importante porque consumiendo en estas proporciones, en estos tiempos de comida, vamos a cubrir sus requerimientos o sus necesidades de energía, de macro y de micronutrientes importantes en esta etapa de gestación. Entonces, resumiendo, las gestantes van a consumir 4 comidas al día, y las puérperas o lactantes son 5 comidas al día. Aquí tenemos algunos modelos de refrigerios adicionales para cumplir esos 4 o 5 momentos del día, tanto para gestantes y puérperas, que lo tenemos por regiones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el primer caso, este refrigerio, pan con hígado encebollado más chicha morada más una guayaba, nos va a dar 295 kilocalorías, 5,5 miligramos de hierro y 20 gramos de proteína. Entonces, haciendo este fraccionamiento de la alimentación, nosotros vamos a lograr cumplir los requerimientos que necesitan nuestras gestantes y nuestras puérperas. Acá tenemos el cuarto mensaje. El cuarto mensaje tiene mucho que ver con la cantidad y el tamaño del plato. El tamaño del plato que nosotros vamos a proponer para la gestante es un plato grande en la comida principal, en el almuerzo o en la cena. El plato debe ser grande para que puedan ellos ver la cantidad de comida que van a consumir, ¿no? No vamos a proponer platos hondos ni platos chatos, sino plato grande, extendido, tendido, para que ellas puedan ver la cantidad que deben de consumir. Aquí tenemos los modelos y los ejemplos, tanto para la costa, para la sierra y para la selva. El quinto mensaje que nosotros tenemos que darlo es el consumo de frutas y verduras de color amarillo
anaranjado, hojas de color verdes, que son fuentes tanto de vitamina A, vitamina C y también de fibra, ¿no? Estas frutas y verduras, nosotros debemos proponerlos que deben de consumirlo, las verduras en ensaladas, que es donde más se puede aprovechar estas verduras, las frutas en forma natural, no tanto en jugos, ¿no? Ahora, ¿por qué el color amarillo o verde oscuro, no? Porque, por ejemplo, estas frutas, como son la papaya, el mango, la zanahoria, el zapallo, entre otros, tienen alto contenido de carotenos, ¿no? Que es vitamina A preformada. Entonces, con esto vamos a lograr que ellas tengan un riesgo menor de sufrir la mortalidad materna, ¿no? Pues hay estudios que dicen que la mortalidad materna disminuye con el consumo de este tipo de alimentos. El consumo de frutas y verduras ricas en vitamina C, como son las frutas cítricas, ¿no? También es importante, no tanto también por las vitaminas, sino también para mejorar la absorción del hierro no hemínico, ¿no? O del hierro, del suplemento de hierro que también le estamos dando a las madres. Ahora, el consumo de frutas y verduras también nos ayuda en el tema de la fibra, ¿no? Debemos fomentar el consumo de frutas, de verduras, por su alto contenido de fibra, por su alto contenido de agua, nos va a ayudar a prevenir el estreñimiento y así también fomentar el consumo de cereales de granos enteros, ¿no? Por ejemplo, leguminosas, podemos fomentar también el consumo de quinoa, de trigo, tantos alimentos que tienen más fibra y que pueden ayudar a prevenir el estreñimiento, que es una causa común a veces de las gestantes para evitar consumir el suplemento, en el caso del suplemento de hierro. El sexto mensaje es el consumo de menestras, como las habas, los frijoles, las lentejas, ¿no? En la sierra tenemos el tarwi, ¿no? Entonces, estas menestras son fuentes de calorías, también de proteínas, ¿no? Pero proteína de origen vegetal y también de fibra. Entonces, nosotros debemos promover también que puedan seguir consumiendo estas menestras, no porque le va a dar mucho hierro, sino porque le va a ayudar también a prevenir el estreñimiento, a tener más calorías, y son una buena fuente de muchos nutrientes. Este es el sexto mensaje y la recomendación es que lo consuman 3 veces por semana. El séptimo mensaje, y es uno de los mensajes muy importantes, ¿no? Es el consumo del suplemento de hierro con el ácido fólico, ¿no? Desde el cuarto mes del embarazo hasta un mes después del parto. La suplementación con hierro se va a realizar a partir de la 14ª semana del embarazo. Una dosis diaria de 300 miligramos que corresponden más o menos a 60 miligramos de hierro elemental. Nosotros ya lo conocemos, este suplemento, ya tiene bastante tiempo que lo estamos promoviendo y dando a nuestras gestantes y puérperas, ¿no? También nosotros tenemos que hacer la suplementación de ácido fólico, ¿no? Esta administración profiláctica de ácido fólico de 500 microgramos hasta la semana 13, y a partir de las 14 semanas la dosis recomendada es de 400 microgramos. En la práctica tenemos ambos suplementos, tanto el sulfato ferroso como el ácido fólico en una sola presentación, y es la que se está utilizando también. También es importante realizar la suplementación de calcio, ¿no? La recomendación es administrar en forma profiláctica calcio de 2.000 miligramos al día desde la 20ª semana de gestación hasta el parto, con el objetivo de prevenir enfermedades, por ejemplo, como la preeclampsia, la eclampsia, la hipertensión arterial, que ya hay muchos estudios que el calcio ayuda a prevenir o a mejorar esta situación. El octavo mensaje es la participación de gestantes y puérperas en las sesiones demostrativas programadas por el establecimiento. Bueno, esto por el tema de que los adultos aprenden haciendo. Entonces nuestras gestantes, nuestras madres puérperas o madres lactantes, tenemos que promover que cuando ya estemos trabajando en forma presencial en los establecimientos de salud, ellas puedan asistir, ellas puedan realizar sus recetas, sus prácticas de estos alimentos para que lo puedan realizar ya en su casa y pueda ser una práctica cotidiana. Entonces la participación de gestantes en estas actividades es muy importante, ¿no? Algunas personas, algunas nutricionistas ya lo están haciendo, de repente vía Zoom, pero lo más importante es en forma presencial donde ellas puedan realizar las preparaciones con estos
alimentos importantes. Vamos a ver acá el listado de alimentos nutritivos y económicos a nivel regional. Estos alimentos están divididos según su fuente, por ejemplo, fuentes de proteínas, fuentes de hierro, de vitamina A y de vitamina C, ¿no? Tanto para la costa, para la sierra y para la selva. Son recetas del INS Senan, en la mejor receta, lo que podemos encontrar en la página del Senan, si queremos tener más información sobre estos alimentos, ¿no? Algunos alimentos son comunes y algunos alimentos son propios de la zona, ¿no? Por ejemplo, tenemos pescado, ¿no? Que está en la costa, ¿no? En la sierra, la trucha, por ejemplo, y en la selva, otro pescado como el guasaco o pescado cazón o pescado chita, ¿no? Entonces veamos que de acuerdo a la zona nosotros tenemos que proponer y conocer estos alimentos para poder promover el consumo de ellos a nuestras madres. El séptimo mensaje es fomentar la suplementación de vitamina A en dosis única a la mujer puérpera en zonas de mayor riesgo. Nosotros en zonas de mayor riesgo, sobre todo en las alturas, ¿no? A nivel de sierra, se le está dando una dosis única de vitamina A de 200.000 unidades administradas inmediatamente después del parto o dentro del primer mes postparto. Esta megadosis solo se puede dar en ese tiempo, ¿no? Porque es una megadosis, no puede ocasionar teratogénesis, por ejemplo, si le damos a una gestante o a una mujer que está embarazada. Entonces, para asegurarnos, le estamos dando dentro del primer mes postparto o apenas nace su bebé, ¿no? El octavo, la octava práctica o mensaje que nosotros que tenemos que promover es el consumo diario de sal yodada en zonas de sierra y selva, pero también en las zonas de costa. Nosotros como país ya hemos erradicado, ¿no? Los problemas de desórdenes por deficiencia de yodo, ¿no? El bocio, el cretinismo, pero aún puede existir zonas latentes donde puede existir estos problemas. Y a nivel de costa también tenemos que seguir promoviendo porque a veces la sal no tiene yodo. Actualmente la sal sí está yodada, en la mayoría de la sal. Tenemos que consumir la sal que diga yodada, también tiene flúor. Entonces hay que promover este tipo de sal, ¿no? Cuando ellos se consumen parte de su alimentación. Ahora vamos a hablar un poco sobre los ácidos grasos omega 3, ¿no? Porque esto es muy importante, sobre todo en el tema de la gestación, ¿no? ¿Y qué entendemos por grasa insaturada? Sabemos que existen tres tipos de grasas o ácidos grasos insaturados. Los monoinsaturados, el oleico, por ejemplo, el aceite de oliva, el poliinsaturado omega 6, que lo encontramos en el aceite de girasol, en el maíz y en la soya, y los poliinsaturados omega 3, que mayormente lo encontramos en los productos marinos. Es muy importante también promover este tipo de alimentos que tienen omega 3. ¿Por qué? Ya existen muchos estudios que dicen que en las embarazadas los omega 3 son un pilar fundamental, tanto del cerebro, los ojos y el sistema nervioso fetal, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la agudeza visual, tiene que ver con el sistema inmune y tiene que ver con el desarrollo del cerebro. Después de que nace el bebé, los omega 3 también apoyan el desarrollo del cerebro y también a la función inmune. O sea, en el embarazo y post-embarazo es muy importante el consumo de este tipo de grasa, ¿no? También dice que apoya a que la madre tenga un buen ánimo postparto, ¿no? Sobre todo cuando hay problemas de estado de ánimo o de problemas de salud mental, ayuda bastante en el postparto el consumo de omega 3. En la lámina estamos viendo que existen algunos alimentos, ¿no? A nivel de Perú tenemos el salmón, las sardinas, el atún, el caballa, tenemos el bonito, tenemos la anchoveta, que son fuentes de omega 3, ¿no? Mientras más oscuro sea el pescado, más omega 3 vamos a tener, ¿no? En otros pescados menos pueden haber omega 3, pero ya en menor proporción. Entonces nosotros recomendamos que las madres que estén embarazadas
las madres que estén en etapa de puerperio de lactancia deberían de consumir estos omega 3. ¿Ya? Entonces, en este tipo de pescados, la recomendación es que el pescado sea consumido 3 veces por semana, mínimo 2, y la forma de cocción que sea sudadito a la plancha, no frito, porque cuando lo freímos ya el omega 3 pierde su condición de insaturado. Ya sería como una grasa no saturada, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso de los 8 mensajes que hemos trabajado. Estoy retrocediendo las láminas. El primero, que debemos promover preparaciones espesas, segundos, ¿no? El segundo, el consumo de alimentos de origen animal, ¿no? 5 cucharadas en las 2 comidas principales de hígado, sangrecita, vaso. La frecuencia de consumo en gestantes son 4 comidas, 3 principales y un refrigerio. En las puérperas son 5 comidas, 3 principales y 2 refrigerios. La cantidad que consume en la comida principal es un plato grande, ¿no? Tendido. El consumo de verduras y frutas que debemos promover deben de ser de color amarillo, anaranjado y hojas de color verde. El consumo de menestras deben de ser 3 veces a la semana. Y el consumo de suplementos, ¿no? Por supuesto, tanto de sulfato ferroso con ácido fólico, ¿no? Para prevenir la espina bífida, ¿no? Que ya que el ácido fólico actúa en el desarrollo neuronal, ¿no? Entonces debemos promover estos suplementos, también de calcio que hemos visto, y la participación en las sesiones demostrativas programadas en el establecimiento cuando ya tengamos en la fase presencial. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes, agradecidas por su participación.